dolor sabiendo que eres descanso. Pero me dices que no, que tú llevas mi dolor y cargas con mi fracaso. Mi mente quiere volver, pero aparece tu voz diciendo soy el camino. Y si me quiero esconder, no hay lugar donde no estés, porque tu amor me persigue. Nada se pierde cuando vas. Dice yo está mi destino. Háblame y te escucharé. Voy caminando hacia vos, cargando con mi dolor, sabiendo que eres descanso. Pero me dices que no, que tú llevas mi dolor y cargas con mi fracaso. Cuando me abraza tu amor, lo amargo pierde sabor y la mañana regresa. Acá me voy a quedar, permiso voy a pasar para sentarme a tu mesa. Dios los bendiga a todos en esta tarde. ¿Cómo están? Darles la bienvenida a un nuevo programa de En la Brecha. Pedirles disculpas por razones de fuerza mayor. Hoy tuvimos que comenzar un poquito más tarde. Y bueno, las disculpas ameritan por el caso. Así que bueno, hoy me acompaña el hermano Luis por este lado. Dios le bendiga, hermanos, bendiciones para todos, buenas tardes. Bueno, estamos en un programa más, como decía Fede, también de mi parte pedirle disculpas, quizás por un poco el atraso, pasa que bueno, a veces se complica lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, estamos bendecidos de estar acá en un nuevo programa para poder compartir cosas nuevas y bueno, que el Señor pueda seguir tratando con nosotros en este momento y en este día. Hoy tenemos el invitado especial de nuestro operador, el hermano Ángel, que lo tenemos por ahí. El honor. Ahí aparece la imagen. El ilustre. Bueno, un saludo para todos ahí. Acá estamos en la brecha, tratando de compartir algo para la gente, para los hermanos y bueno, todo eso. Bueno, una bendición que puedan estar conectados. Darle gracias una y otra vez por conectarse, por escuchar, por permanecer, por estar compartiendo también, que quizá es de bendición también poder estar compartiendo para que podamos alcanzar a más personas, quizás a una persona que esté necesitando de una palabra, de aliento, de escuchar quizás un testimonio, ¿no? Para que vea cómo Dios ha tratado con cada uno de nosotros, que esa es la idea. Así que bueno. La verdad que hemos recibido los mensajes de los distintos hermanos, las distintas personas que han escuchado, que nos han transmitido que les ha sido de bendición, los testimonios, lo que se habla, y nosotros por sobre todas las cosas nos sentimos bendecidos porque más allá de todo lo que intentamos hacer es mostrar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, en los que vienen invitados, y la verdad que si mediante eso podemos llegar al que tal vez esté escuchando y esté pasando un momento complicado o no sabe cómo salir de alguna situación, es una bendición. Sí, pienso que eso es parte, ¿no? De que, como hablamos en un principio, muchas veces a raíz de lo que
contamos nuestras vivencias, ¿verdad? De parte del Señor, que podamos ser quizá de bendición para una persona que esté transitando por alguna situación similar, o por eso buscamos que cada testimonio pueda ser distinto, ¿no? Porque si muchas veces no sabemos las cosas que ha hecho Dios con distintas personas, hay muchos casos distintos. Aún así hoy nos toca, bueno, el caso del hermano Ángel, ¿no? Pero digo, cualquiera de nosotros podríamos estar contando parte de nuestra historia y ver que Dios ha hecho algo distinto en cada uno de nosotros, porque Dios es bueno, ¿no? Amén. Saludamos a la hermana Helen por ahí que anda conectada, mandando... Acá quiero acotar algo. Helen, te mando un abrazo y muchas bendiciones. Arriba, Helen. Se está hablando porque dice que quiere venir a participar, pero por ahora yo ya te comenté el otro día que no, una cosa no quita la otra. Dejala ahí. Mandarle un saludo a cada uno y los que se están conectando aún por medio de la radio que vienen escuchando, tal vez vienen escuchando en su vehículo o aún en sus casas, que esperamos que este mensaje les sea de bendición y que bueno, que puedan estar compartiendo esto. Sin dar mucha vuelta, le damos la bienvenida al invitado, al hermano Ángel. Él nos va a estar contando un poquito de su historia. Muy bien. Más allá de que ahora está para mover perillas ahí. Él está contento porque está haciendo su trabajo. Claro. Él es el productor acá. Yo. Bueno, un saludo a la audiencia. Hoy me tocó a mí, un poquito quemado hoy, pero bueno. Bueno, qué decirles. A veces a mí me ha sucedido estar. ¿Viste cuando escuchás testimonios, por ejemplo, como el de hermano Leo, ¿no? Tremendo testimonio, tremenda victoria. Y a veces a uno le tocó de repente, capaz, no transitar tanto por esos caminos, ¿no? Lo que no quiere decir que de repente sea un camino sencillo, ¿no? Porque de repente capaz los problemas son otros, ¿no? Si bien digo yo, mi madre a mí me llevó de chico a la iglesia, pero o sea, en algún momento de la vida uno como que se abre o empieza a ver otras puertas, ¿no? Y bueno, está y está, ¿cómo es? Yo qué sé, uno empieza a ver otras realidades, ¿no? Y uno empieza como a experimentar lo que es la vida dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ¿no? Y la verdad que, o sea, yo lo que he visto es que Dios ha sido fiel, porque ha tenido misericordia, porque ha habido una madre orando por uno, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? A veces uno ora por los hijos, ¿no? Y uno dice, pero todos los días oro por el cabezón y está ahí, lo ve que se da contra la pared y se ensucia. Igual yo creo que con lo que decías de la oración de la madre, ¿no? Yo pienso que como madre, ponele, no se cansan, ¿viste? Madre o padre, digo, en esa situación no sé si lo vería tipo botija o lo que sea, porque es increíble. A mí me pasó algo particular también, muy similar. Mi vieja también toda la vida orando por mí, ¿viste? Y haciendo ese esfuerzo y Dios hizo la obra. Yo creo que algo incansable. Seguro. El tema de la madre o de padre. La madre o de los padres, ¿no? Orando por nuestra vida, por que tal vez cuando no conocemos al Señor o lo que sea, en mi caso, como decía Ángel, yo desde muy chiquito, dentro claro. del camino. ¿Cuándo fue ese momento que vos crees que de alguna manera conociste al Señor? Más allá de que tal vez creciste dentro de una congregación, de una iglesia. ¿Cuándo fue ese momento que vos dijiste, bueno, acá conocí de verdad lo que es el Señor? Esa es una pregunta muy interesante, porque no es lo mismo estar en la iglesia que conocer a Dios, ¿no? Amén. Sí hubo, o sea, yo, mi niñez, todo, pero hubo un momento en mi adolescencia, un poco más arriba de la adolescencia, ¿no? Por allá, por los 30 y pico. No. Era adolescente, ¿viste? Ahora sos un joven adulto. Llevo unos pibes. ¿Cómo es? Y no, pero hubo, ¿cómo es?
Hubo un momento que sí que... ¿Cómo? A ver, porque ustedes me están obligando a revolver los ficheros. Está loco. Carpetas viejas esa, ¿no? Pero sí, hubo un momento, me acuerdo que... Claro, uno servía, ¿no? Uno, yo qué sé, uno estaba ahí para lo que se precisara, pero no estaba esa presencia, ¿no? Era como a veces dicen, como ese club social, ¿no? Estaba lindo ir, estaba linda la hermandad y Era una costumbre. claro, estaba lindo porque bueno, los domingos, cosas, reunión y no sé qué, todo bien, hasta ahí todo bien, ¿viste? Hasta que un día llegó un predicador de esos locos y dijo, ¿cómo es? Uno de esos predicadores dice, bueno, el que tenga dudas con Dios, bueno, que ¿cómo es? Pídale revelación, que Dios le da, no sé qué. Y claro, ¿y qué pasa? Estaba lindo aquello, estaba bueno, yo qué sé, porque yo ya estaba como ayudando, sirviendo y que era la batería y cosas, aquellos inicios, aquellos amplificadores de Scott, ¿te acordás que tenían una entrada sola? Una cosa cuadrado. Y ahí andábamos y hacíamos alguna campañita o algo, pero claro, cuando este hombre vino a hablar, claro, me puso contra la espada y la pared, porque digo, en cierto momento yo digo, bueno, ¿qué hago? Porque si le pido a Dios que me muestre y no pasa nada, ¿me entendés? Y era todo un tema. Y está, y esa noche yo me acuerdo que, ¿cómo es? Que dije, bueno, estoy acá, de última, no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a probar. Y yo ya era cristiano, ¿no? O sea, cristiano, ¿no? Y me acuerdo, esa noche le dije al Señor, bueno, no sé, mostrame algo ahí, no sé, lo que vos quieras. No pasa nada. Mucho. Esa noche soñé con todo el apocalipsis junto. Me desperté un talo con un terror. Dios me mostró todo, montones de cosas. Y vi visiones y vi. Nunca más, ¿no? Ya de aquella vuelta me curé de espanto. ¿No pediste más? No, hasta el día de hoy me acuerdo las cosas que vi, porque aparte fueron tipo proféticas, porque lo que vi, que es imposible que lo pueda reproducir acá en al aire, porque eran, no sé, todo se cumplió, todo. Porque aparte se ve que Dios me sacó una especie de venda que yo tenía en los ojos, y yo empecé a ver en los hermanos en la vida real lo que yo había visto en el sueño, ¿no? Y se ve que sucedió algo como que los hermanos sí eran eso que Dios me mostró en el sueño. El tema es que uno andaba como un babia, ¿no? Y no se daba cuenta. Pero cuando vos ves algo raro, vos entras a ver diferente a la gente, ¿no? Y claro, y entré a ver así. Yo sé que aquello fue una atrás de otra, y cuando quise acordar aquello lindo, ese club social, ¿no? O sea, Dios me había mostrado lo que era aquello, ¿viste? Y ahí arranqué. Lo que pasa que muchas veces, hace unos días nos tocaba hablar en la iglesia de este tema, que muchas veces estamos dentro de la iglesia por un costumbrismo o porque nos acostumbramos a la rutina de venir y bueno, es como un trabajo cuando Claro. se hace totalmente rutinario. Bueno, vengo, entro a tal hora, hago determinadas cosas, determinadas tareas o lo que me toca y termino y me voy para mi casa, y así sucesivamente. Y muchas veces dentro de la iglesia, dentro de nuestra congregación, hacemos exactamente lo mismo. Caemos en la rutina, siendo que debemos de saber que Dios no es un Dios rutinario. No, tal cual, Claro. ¿no? Y lo fundamental es poder estar en él, como decían, ¿no? De lo del club social y demás. Bueno, como compartía Fede, hemos estado hablando de ese tema, ¿no? Porque Dios nos viene tratando con eso. Y a veces parece lindo, de repente venís, te congregás, haces amistades, porque es lindo compartir con hermanos. Pero el otro día se hablaba justamente, una persona decía eso, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de nosotros? Claro. Vamos a tomar mate, hacemos esto, lo otro, fijate acá y allá, y Dios debe estar diciendo, yo soy el dueño del club y ¿qué onda? Sí, claro. Sí, imagínate como... Y me dejan afuera. Pero vamos a hacerlo medio gráfico en nuestras mentes, ¿no? Claro. Imagínate que vos seas el cumpleañero, que haces una fiesta y vienen todas en otra y vos estás ahí en la esquina. Claro. ¿Cómo te sentirías? Y sí,
Y es una situación dura. Cuando escuché eso quedé como que, viste, replanteándome muchas cosas. Pero Dios es bueno, ¿no? Y es misericordioso. Y tenemos tiempo de poder pensar y cambiar. El tema es que podamos analizarlo y disponer nuestro corazón. A nosotros nos viene hablando hace tiempo en todo esto, ¿no? Yo estoy convencido que nos viene preparando para cosas grandes, pero esto es algo que se vive a diario, ¿no? La importancia de poder estar conectado con el Señor, que el común denominador sea Cristo, ¿me entendés? Claro. Y bueno, es algo que a veces parece no lo tenemos muy en cuenta, pero debería ser esencial, que es esencial. Sí, sí, sí. Después de todo esto que vos contabas, Ángel, bueno, después de esa noche, después de este pastor que vino, hizo esa pregunta, hizo ese planteo, y vos te animaste diste el paso, Claro. digamos, de fe de alguna manera, Pero de probar a Dios. a mí me queda una incertidumbre. Yo soy muy gráfico en mi mente, vos lo sabés, pero creo que la gente a veces también Somos quiere. iguales, somos Vamos a iguales. poner un poco en contexto a las personas Sí. que están escuchando. Sí. Más o menos, esa era tu adolescencia, ¿no? Eras un adolescente. Sí, ya estaba a los 17 capaz. Ahí te sigas congregando vos, sí. Sí, sí, claro, claro. Bien. Sí, sí. Porque digo esto porque a veces no quiero que quede medio suelto, ¿viste? No, a ver, yo estaba en la iglesia, yo estaba. Claro. Estaba así full y... ¿Y ahí ya te habías apartado vos o no? No, eso fue mucho más adelante. Después pasaron cositas. Bueno, entonces ahora sí viene lo que decía Fede, ¿no? Ahora viene eso. Después de todo esto, de que Dios te mostrara de alguna manera, porque vos le pediste una prueba a Dios, Que ¿no? me mostrara algo. Sí. Es como el que dice, si sos real, bueno, Claro. mostrame. Claro. Como contaba el hermano Yesti en una de los testimonios que dio, ¿no? El manotazo ahogado. Del milagro que Dios hizo con su hijo. Bueno, es lo mismo, sí. llegamos a ese punto en el que de alguna manera siempre intentamos probar a Dios en lo que hace. Después de eso, ¿cómo siguió tu vida dentro Uf. del camino? Sí, digamos que ahí recién empezó. Recién empezó ahí. Digamos que de una vida adentro y mi madre siempre llevándome y todo. Recién ahí yo empecé a saber qué era Dios, ¿no? Digamos que no sé siquiera si estaba maduro en ese tiempo, pero ahí yo supe que había algo potente, ¿viste? Y al punto que si bien no es que me atropelló un camión, pero en eso chiquito que me pasó, yo vi que algo, ¿viste? Dios mostró algo grande, ¿no? Al punto que, bueno, o sea, la historia se torció después de eso. A ese punto, ¿viste? Porque no es que Dios me mostró eso. Después, o sea, mi vida empezó o sea, de ahí después del tiempo me tuve que ir, porque de ahí Dios me mostró que no estaba Él, ¿no? Y las cosas que me mostró era que yo era todo víbora y cosas y tal. O sea, yo estaba ahí tipo ignorando lo que pasaba, ¿no? Y y después empezó empecé a caminar con Dios, ¿viste? Que yo que te lo diga así no quiere decir que wow, estaba re espiritual, ¿no? O sea, empecé a caminar. O sea, ahí recién digamos que arranqué a saber que había espíritu, que había vida, que había si yo ¿cómo es que se dice a veces? A tener una conciencia, Sí, digamos, de alguna no, manera. pero es cuando no quiero decir torcer el brazo de Dios, pero hay una manera de decirlo más, o sea, por ejemplo, cuando vos le hablas de Dios a alguien, estás como que Dios, bueno, obviamente como vos hablaste de él, tiene que actuar, ¿viste? Por Como amor que a esa poniéndolo a prueba, quizás. Sí, no me acuerdo, sí, pero algo así, a prueba no, pero es como que vos de cierta manera coaccionás a Dios por amor a su palabra, ¿no? Entonces, claro, yo recién había empezado a saber que había una acción y una reacción. Si yo oro, Dios me responde, ¿viste? Y eso fue muy lento, fue muy lento digamos, ¿cómo se dice? El proceso, ¿no? Imagínate que eso yo tendría 17 años, hoy tengo 46, imagínate si habrá pasado agua bajo el puente, ¿no? Si habré tenido situaciones y cosas, pero
Sí, con los años me di cuenta que Dios estuvo ahí conmigo, porque con el paso de los años me empecé a enterar de cosas y empecé a darme cuenta que en aquellos años para atrás Dios me estaba guardando, o sea, de accidentes, de malas intenciones o cosas, viste, que te empiezan a venir a la memoria, ¿no? Que Dios no es que te las plasma en la cara, sino mira que te salvé. No, tranqui. Pero después, claro, empiezan a venir personas y empiezan a suceder cosas que de repente capaz que en aquellos días, como yo estaba inmaduro, como dice, ¿no? Como dice la Biblia acerca de los niños chicos, ¿no? Los niños como que no saben a veces, ¿viste? Y de repente cuando uno empieza a madurar, empieza a darse cuenta de cosas y ahí te empezás a acordar para atrás. Porque de repente ahí ya sos vos el que ora por alguien. Entrás a tomar una conciencia. Ahí está, bien, sí. Entrás a tomar una conciencia de lo que es Dios en la vida de las personas. Ahí está, sí, ¿no? Sí. Sí, porque sí. Como el mejor ejemplo que lo que decía de los niños cuando no saben, el niño muchas veces actúa por impulso, Claro. porque ve esto y le llama la atención, pero no sabe que al tomar, no sé, el termo puede llegar a quemarse, a lastimarse. Claro, como gato chico, vamos arriba. Y nosotros, y esto me viene ahora, nosotros somos como esos niños muchas veces, porque nosotros vamos derecho a los impulsos que tenemos sin darnos cuenta que esas cosas nos pueden lastimar. Y claro, cuando llegamos al Señor, que el Señor llega a nuestra vida, que entendemos lo que es el Señor, nos damos cuenta que esto me puede lastimar, porque creamos esa conciencia. El Señor crea esa conciencia en nosotros. Claro. Y ahí entramos en una etapa, yo creo, de rebeldía, ¿no? Como los adolescentes, de que ¿por qué no puedo tenerlo? ¿O por qué no puedo agarrarlo? Pero si yo quiero. ¿Y por qué él sí y yo no? Es que es así. Claro. Sí, ahí ya estás peor, ¿no? O sea, cuando te comparatas. Claro. No, Es no, muy común no. eso, entre los gurises es muy común. No, Claro. y nosotros también, cuando pasa, No, especialmente hablando, cuando recién entras, pues sí. ¿Y ahora qué? ¿Entendés? Claro, mira, igual te voy a contar algo. Hubo una obra que yo trabajé, y a esto te hablo, yo ya había cumplido un poco la mayoría y ya tenía un poco de experiencia en los caminos de Dios, pero bien, ¿no? Pero aún así me faltaba aprender mucho de lo que es Dios, de lo que es la presencia de Dios, de lo que es el Espíritu Santo, pero yo sí buscaba a Dios, ¿viste? No lo encontraba en ese momento porque como que no sé si no tuve los tutores adecuados en aquellos días, ¿viste? Como para que me digan, bueno, el Espíritu Santo te habla así, o te habla así cuando sientas esto. ¿Te acordás aquella historia de Samuel? Samuel, y iba Samuel y le hablaba de ser profeta. Sí, ¿qué pasó? Sí. Si yo no te llamé, déjame dormir, ¿entendés? Sí. Cuando te vuelvo a hablar, bueno, es Dios, hablar con él y yo qué sé. Bueno, algo así, ¿viste? Entonces, claro, yo no sabía esa parte. Entonces, una vuelta hubo una obra que estuvo bravísima, que me entero con los años todas las maldades que me querían hacer, ¿no? Algunas llegaron a hacerme, pero nada, ¿no? De daño, pero después yo me encontré con los oficiales y eso, pasaban los años y se mataban de risa, lo decían como una gracia, pero decían, vos, yo no sé qué tenías vos, pero nosotros te queríamos tirar un balde de agua, queríamos tirarte un ladrillo y siempre pasaba algo y se nos volvía contra nosotros, dice. Y claro, ya habían pasado años, ¿viste? Pero casos de eso, pila, que me vengo a enterar y de boca de ellos, ¿no? Entonces, wow, ahí como que me enteré que Dios estaba conmigo, lo único que yo no sabía verlo, ¿no? Entonces digo, eso también fue un caminar re largo y mil cosas que pasaron y como es, y después bueno, después empecé por allá por los 20 y pico, ya empecé más a desarrollar una, ¿cómo se diría? Una actitud, ¿viste? Ya no era, bueno, voy a la iglesia y espero que me digan esto y lo otro. Ya yo había desarrollado una identidad, claro, pero fue claro, pasaron muchas cosas,
yo qué sé, malas, y yo me entré a sentir miserable, y yo un día como que me enojé, ¿viste? Porque digo, vos, escuchame una cosa, estoy toda la semana metido dentro de la iglesia, y yo veía que mi vida estaba recontra miserable, ¿viste? Y para eso me entero que el lugar donde yo iba, el que estaba ahí a cargo, se agarró una muchacha, y imagínate, se me derrumbó todo a mí, se me cayeron todos los ídolos que tenía. Y a mí se me rompió todo por dentro, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Llegó un punto que, aparte de todo eso, yo estaba mal. Mi vida económica, mi vida, todo estaba mal, ¿no? Entonces yo me enojé un poco, o sea, y no es que me enojé con Dios, pero le dije, mira, ya está, déjame vivir un poco, ¿me entendés? Y déjame vivir un poco, porque siempre estuve contigo, y siempre acá, y sirviendo esto y lo otro, así que, y lo dije como haciendo un poco de catarsis, ¿viste? Y qué te cuento, que me empezó a venir laburo, y empezaron a venir cosas, entonces dije, Es por ahí. Entonces, claro, Dios, ahí entendí que Dios quería algo auténtico. No que yo lo chantajeara, ¿me entendés? Sí, claro. Pero, ¿cómo es? Pero sí que yo tengo una relación con Él. Si estoy enojado, bueno, Señor, estoy enojado. Y no sé, quiero romper todo, no sé qué. Y allá venía Él y acomodaba las cosas. Como lo que decías, ¿no? De tal vez por una mala experiencia, por lo que vos viviste dentro de una congregación, Ajá. eso marcó un antes y un después. Sí. Y tengo que decirlo porque muchas veces por malas experiencias que se viven dentro de la congregación, creo que el pastor lo estuvo hablando, ¿no? Y la pastora está. Y por esas malas experiencias, por esas cosas que vemos, por esas cosas que vivimos, nos marcan a tal manera que después muchas veces nos apartamos y encasillamos todos los lugares en eso. Sí. En que siempre nos va a pasar lo mismo, en que siempre va a ser todo igual. Y no nos damos cuenta que nosotros no estamos yendo por la gente. En tu caso, Ángel, como decías ahora, viviste esta situación y de alguna manera tuviste ese momento de reflexión de hacer un parate, como lo estabas diciendo vos. Sí, esa vuelta fue... Y todo se desencadenó a raíz de esto, ¿no? A raíz de que de alguna manera se te vio reflejado esto. Claro. De lo que te pasó, fue un desencadenante en tu vida. Claro. Un aprendizaje también, ¿no? Porque la etapa, o sea, la situación fue jodida, ¿viste? Porque yo, claro, uno tiene arraigado, ¿no? No sé si decirte hábitos, pues yo tenía el hábito de ir a la iglesia, de hacer esto, hacer lo otro, y las actividades eran así, full, ¿viste? Entonces como que uno echaba raíces ahí, ¿viste? Cuando de repente vos te encontrás sin esas raíces, ¡pah! Ahí se pone bravo, ¿viste? Y fue todo un trato que me llevó también, digo, mucha depresión, ese estado que uno está cuando uno se entierra en un pozo, ¿viste? Y no ve luz por ningún lado, ¿entendés? Y ¡fua! Es como quien hablaría del desierto, por ejemplo, ¿viste? Cuando la gente habla del desierto, a veces, bueno, el desierto de cada uno es personal, ¿no? Pero es un desierto igual, o sea, está bravo, incómodo. El desierto de cada uno son esas vivencias que tal vez lo marcan de alguna manera y termina siendo, y es que muchas veces, como decías vos, hablabas del desierto, pero hay mucha gente que no ha podido volver de ese desierto. Sí. Y sigue perdido en eso y en lo que pasó y en esa situación. Y tal vez intenta olvidar determinadas cosas. Y hay gente que, por eso mismo que estás diciendo vos, muchas veces no es sanada. Sí. En tu caso, como decías vos, pudiste hacer este planteo y
y llegar a la conclusión de que bueno, que Dios era un Dios auténtico, que buscaba de vos una relación auténtica, por lo que vos me estás diciendo, porque va más allá del me congrego, busco, sirvo. Es que todo va agarrado de la comunión directa con Dios. Hablando de lo que decía hoy, me quedé pensando en el tema de la identidad, ¿no? Eso te prepara para afrontar distintas situaciones, porque cosas así van a ver. La idea es que no pasaran cosas tan graves de repente como la que te pasó en ese momento donde te congregabas, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a Dios que hoy, como decía Fede, pudiste pensar un poco y yo te saco adelante. Pero si fuera otra persona, quizás, ¿cómo encaras una situación sabiendo que quizás vos no tenías esa identidad, no estabas preparado, todavía no estabas, no entendías realmente cuál es la relación con Dios? Pues yo pensaba mientras ustedes hablaban ahora, ¿no? Parecía que me estaba arrancando el dedo, pero estaba pensando. La imaginación. Claro, imagínate enfrentar a una persona nueva que aún no tiene una comunión realmente con Dios, porque como decíamos, no volvemos a lo que decíamos hoy, a veces puede estar 10 años y realmente capaz que era costumbre, ¿no? Vamos a poner un buen ejemplo, una persona nueva, y ves una situación así como la que decía Ángel, vos quedas como que, y ahora son toda una manga de mentirosos, ¿me entendés? ¿Y esto qué onda? Lo que menos la mayoría, lo que menos quiere saber después de Dios. De una iglesia. Debe ser difícil encarar esa situación, ¿me entendés? Y es complicado, porque a través de esto se ve reflejado el testimonio, ¿no? Claro. De una congregación, de unos pastores, de líderes, del lugar y del rol que se cumpla dentro de la congregación. Eso no importa, porque, a ver, hoy por hoy, tanto cualquiera de nosotros tres que somos músicos, ¿no? Una persona nueva puede verse lastimada tal vez o decepcionada por una actitud nuestra, y ya encasillar lo que es la congregación o lo que es la iglesia. Nosotros tenemos a eso que, como decías vos, poniendo el ejemplo nuestro, ¿no? Que no somos nada, somos siervos de Dios por misericordia, pero qué importante entender que somos testimonio mismo de Él, ¿no? Porque ahora vos me marcabas con eso que decía, ¿no? A mí me han pasado situaciones en las cuales me he dado cuenta de que quizás una actitud o algo que yo hice influyó de repente en otra persona por el testimonio, ¿me entiendes? Por decir, porque la persona piensa de repente que no sé, está en el servicio, está en esto, está en lo otro, ¿me entiendes? Y qué importante, ¿no? Eso de poder mantenernos con un buen testimonio, ¿verdad? Ojo, somos personas, ¿no? Claro. Entendemos que vamos a tener procesos y situaciones difíciles y podemos caer. Por eso la idea es que nos podemos mantener firmes, porque esto es cortito. Vos no te afirmás y a la primera tropiezo pestañaste. Claro. Eso es así. Sí. Y bueno, esa es la importancia de poder estar firme, ¿no? Y conectado, porque van a venir situaciones difíciles. Y también pensar otra cosa, en lo importante que es mirarse uno mismo y no tampoco estar haciendo y capaz que lo que están viendo en Facebook ven la imagen, ¿no? De mirar por encima y decir, de mantenerse en uno, mirando lo de uno, porque muchas veces nos puede llevar a caer también esas situaciones. Sí, porque estamos concentrados en lo que está haciendo el otro. Y de repente, como hablaba la palabra, Dios tiene algo para vos, que va a ser para vos, lo que tiene para el otro, no tiene nada que ver contigo. Entonces vos te enfocás en lo del otro, y no te enfocás en lo que tenés que hacer, que Dios te está mandando a hacer, ¿tá? Y no avanzás, no crecés en lo que Él tiene preparado para vos. Y lo digo porque son cosas que uno se vive a diario, lucha, enfoque, uno tiene que pelear, ¿me entendés? Hace tiempo yo venía hablando, pienso que Dios, en lo personal conmigo, trató de una manera en el último tiempo, en el cual creo que, viste cuando vos decís, algo más creo que Dios tiene preparado algo más, ¿me entendés? Que entiendo que es el tiempo de Dios, porque tuve un proceso, una situación X, en el cual me llevó a entender otras cosas. Y yo decía, Dios, pero ¿qué es lo que tenés? ¿Me entendés? Porque no me quiero quedar en la espera, ¿viste? La pastora la otra vez en la palabra que dio, que decía, si yo sé que Dios me dijo que yo iba a cantar, yo me voy a preparar, voy a intentar hacer. Y bueno, yo sentía como que eso, ¿viste? Dentro mío, pero no sabía qué era, ¿viste? Y ya me estaba carcomiendo por dentro, porque digo, no me quiero quedar en la misma, quiero un cambio, quiero avanzar, porque no quiero seguir siendo el mismo. Igual está re interesante eso que estás diciendo, porque también marca la madurez que no tanto la que vos crees que tenés, sino la que Dios ve que tenés, por eso te inquieta. Tal cual. Porque, por ejemplo,
A mí, un patrón que he visto, por lo menos en mi vida, ha sido que siempre una situación es como que vuelve a marcar un inicio. ¿Tá? El primer inicio fue aquella vuelta que le pedí al Señor, bueno, mostrame algo, y la segunda vuelta que se marcó como un volver a empezar, como un año a cero, fue la vuelta esta de que se revolucionó todo, ¿viste? Y bueno, y yo en esa actitud, en ese momento que yo estaba re mal, como que fui sincero con Dios, ¿viste? Y de repente empezás a darte cuenta que esas situaciones se empiezan a volver más comunes. O sea, para que se despierte eso necesitas como menos, cada vez menos. ¿Entendés? Ya después cuando, por ejemplo, cuando yo enganché a trabajar y no sé, y fui a lugares que nunca creí, que ahí empecé a viajar para el interior y todo, ¿viste? Ahí me encontré cristianos, porque el lugar donde yo estaba, si bien el laburo estaba bueno, pero el ambiente no estaba nada bueno, ¿viste? Sí, entonces ahí Dios preparó un hermano que me llevó a una iglesia, entonces Dios me sacó de ahí, del ambiente, ¿no? Yo a laburar iba, ¿no? Pero, ¿cómo es? Y así, entonces un día yo, bueno, el laburo terminó, me fui en aquel entonces, bueno, me fui para Salto, y se gestó otra situación más, donde yo volví a llegar como al límite, dije, para, ¿y ahora qué? ¿Me entendés? Y volver a empezar, y volver a decirle, Señor, ¿qué onda con esto? ¿Y cómo? Como dicen ahora, ¿y esto cómo se come? ¿Me entendés? Y de repente ahí aparece Dios, y cada vez la revelación es más profunda. Cada vez es más profunda, y cada vez uno necesita de menos problemas para desarrollar ese vínculo con Dios, ¿viste? Pero vamos a hacer un paréntesis. Sí. Porque lo que estás diciendo vos es un poco lo que estaba diciendo Luis. Decime si no es la verdad. Cuando Dios te llevaba al límite, después de pasar ese límite había un crecimiento. Sí. Como lo decía Luis ahora. Sí. Porque Luis pasó. Yo toqué fondo, después de muchos años, digamos, de estar ahí, de sí volcarme al Señor, de sí intentar hacer la voluntad de Él, de sí recibir la presencia de Dios. Pero entiendo que me hizo acordar como hablaba la palabra del árbol, ¿no? Que va a ser podado. Y yo pasé mal. Yo tuve casi 2 meses que estaba seco. ¿Me entendés? Claro. Yo recuerdo una de las enseñanzas que me daba mi abuelo, que era cuando uno poda, teníamos parral en casa, y hay 2 maneras de podar. Una manera es, se poda para que dé sombra, y la otra manera se poda de otra manera para que dé fruto. Tal vez no va a dar tanta sombra, pero va a dar fruto. Muchas veces nosotros somos podados de alguna manera, y es como, esto me lo traía el Señor ahora a memoria, y es como queremos ser podados. Porque claro, yo puedo ser podado, ¿no? Y es como hablaba en la palabra Jesús cuando vio la higuera y estaba llena de hojas, y no tenía ningún fruto. Buscaba y no había ningún fruto. Esto es lo mismo. Nosotros de alguna manera, Dios nos lleva al proceso, nos lleva a encaminarnos, como decía el hermano Ángel, nos lleva a un límite, somos podados, y ahí nosotros elegimos cómo queremos ser podados. Si queremos ser podados para dar sombra y de alguna manera brindar esa apariencia, estar, o somos podados de la buena manera para dar fruto. Claro, sí. No, y ahora lo que vos decías, ¿no? Imagínate qué triste es ser podado para dar sombra, porque me puse a pensar lo que hablaba de la palabra cuando el Señor fue a buscar, ¿qué hizo Dios con él? Pues sí, vengo a buscar algo que necesito, y qué triste, ¿no? Y no está. Y eso va agarrado también, que yo hoy lo pensaba, con el tema de las parábolas de las minas, ¿viste? De multiplicarla. Claro. O sea, es la idea. Lo que pasa que muchas veces nos enfrascamos en estar, y pasa el tiempo y vos seguís ahí. Y no entendés el propósito realmente. No, yo una vez me pasó de ver un poco el costado y decir, hay tantas cosas para hacer que uno se queda, ¿viste? En lo diario, en lo cotidiano, que no, pienso yo que frenás un poco eso, ¿viste? Lo que Dios quiere hacer contigo lo frenás porque hay mucha necesidad, ¿me entendés? Y es complicado que Dios pueda tener misericordia de nosotros y que podamos entender esa situación, que cuando toquemos fondo
Que Dios nos ayude y no nos falte la fe y que podamos aprender y poder ser podados para dar fruto. Y que por sobre todas las cosas, que esa gente que venga a nosotros, esas personas que vengan a nosotros, que son nuevas, buscando eso que necesitan, ese fruto que necesitan, y ese fruto es de alguna manera el testimonio, Ahí va. el consejo, la palabra. Me explico, que nosotros podamos ser mediante eso el ejemplo para ellos, porque como decía el hermano Ángel, ahora que no pase como le pasó a él, ¿no? De tener esa mala experiencia. Por esa mala experiencia, cuando esa persona venga a buscar el fruto y no lo encuentre, tal vez esa mala experiencia es la que la puede marcar, o para bien o para mal. Claro, hay dos caras de la moneda, ¿no? Tenés, por ejemplo, en mi caso, a mí esa situación, bueno, me catapultó de cierta manera a áreas mías que yo tenía que, no sé, despertarme o no. Pero después está, que está en la Biblia eso, ¿no? Hay por causa de quién vienen estas pruebas, ¿no? O sea, que no sea yo el causal de tropiezo para los hermanos, ¿me entendés? Porque podemos agarrarnos de que bueno, que todas las cosas ayudan para bien, bárbaro. Pero si vos sos una fuente de problemas para tu hermano, ¿me entendés? Ya la cosa cambia, ¿no? O sea, que podamos tener el carácter de Dios, ¿viste? Con nosotros, ¿no? Lo otro que les quería comentar, porque ¿qué pasa? En la vida de un cristiano también está eso de que la palabra habla, ¿no? Que hay gente que como que es una locura, ¿no? Pero si la Biblia está escrita, ¿qué te habla? ¿No? Y también hubo una primera vez para eso, ¿no? Yo me acuerdo que esto lo conté en otro programa. Yo tenía una novia, que fue la primera novia que tuve, en una iglesia, ¿viste? Jóvenes, los dos, no sé qué, no sé cuánto. Todo bien, todo joya. Pero ¿qué pasa? Claro, primer novia, ¿no? Entonces... Ay, todo enamorado el tipo, ¿no? Ojito, corazoncito, todo. ¿Qué pasó? Después de un tiempo, yo empecé a sentir un vacío tan grande, como una cosa en mi pecho que me parecía ¿cómo se llama? Un aparato que aprieta, ¿cómo es? Una morsa. Una morsa, una cosa que... Una prensa. Una prensa, ahí va. Que me apretaba el pecho de una manera... Y yo no entendía nada. Yo decía, pero a ver, yo estoy yendo a la iglesia bien y no estoy haciendo nada raro y tengo trabajo y tengo todo lo que preciso. Yo estaba alquilando una casa, tenía mi espacio y yo no entendía nada, ¿viste? Y empezó a pasar eso de que las madrugadas yo no podía dormir, ¿viste? Y yo me daba vuelta y me venía a dormir como a las 5 de la mañana y ya me entré como a quemar la cabeza. Digo, oh, pará. Y de cierta forma yo entendía que Dios me quería hablar, pero uno tiene a veces eso de, quiero dormir, no sé qué, y vos te das vuelta y yo era capaz de estar hasta las 5 de la mañana, hasta que el cuerpo se rendía y me dormía, ¿viste? Pero claro, imagínate cómo arrancaba el otro día, ¿no? Y un día eran como las 3:00 de la mañana y dije, inconscientemente dije, bueno, a ver qué onda, ¿no? Abro la Biblia así, decía... El que quiere más a padre, madre, más que a mí no es digno de mí. Hasta luego. Y fue como machetazo en el pecho, ¿no? Y yo no podía entender cómo la palabra estaba saliendo viva hacia mí. O sea, literalmente me habló y yo no... Y claro, yo miraba la Biblia y estaba escrito... Y claro, humanamente yo decía, pero está escrito. Pero en otro lado vos sentías que te habló. Te estaba hablando lo que vos necesitabas escuchar en ese momento. Entonces, pero entendí el mensaje, entendí el sopapo. Entonces dije, bueno, está. Claro, al otro día me levanto con otra actitud y dije, bueno, Señor, es verdad, sí, vos sos mi Dios, ¿no? Y... Pero ahí puedo decir algo, aclarar algo que quizá muchos lo saben, ¿no? Pero digo, Dios es bueno, ¿no? Que dice, porque pensaba lo que decía, que tenía una presión en el pecho, estaba enamorado, pero sentía un vacío, ¿no? Claro. Y ahora vos dijiste, vos sos mi Dios. Pero mirá la bondad de Dios y lo bueno que es al hecho de decir, ¿a quién no le ha pasado de, si vos pones a Dios en el primer lugar, puede ser el mejor esposo, puede ser el mejor padre o quizás el mejor hijo, ¿no? Claro. Porque todo viene por él, aprendés a hacerlo de la mejor manera. Porque vos podés decir, yo amo a mi esposa, pero puede ser el peor de la tierra, ¿me entendés? Pero estás convencido. Por eso tiene un orden. Claro. Dentro de ese, por decirlo así,
celo de Dios, Ahí te va, termina sí. bendiciendo, ¿me entendés? Claro, sí. Porque tiene un orden. Pasa que nosotros lo vemos muchas veces de otra manera. Pero es tremendo como Dios... No, nosotros alteramos los órdenes, los alteramos nosotros. Creemos que el orden de los factores no altera el producto, pero no es así en lo espiritual. Es que es así. Nosotros ponemos muchas veces en primer lugar todo antes que Dios. Sí. Todo antes que Dios. Y es como decía Luis ahora, lo que nos tocó vivir, que hablábamos, que ponía el ejemplo, ¿no? De que está festejando el cumpleaños, ¿no? Y vos estás en un rincón y están todos disfrutando. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Yo estoy disfrutando de mi vida, yo disfruto de mi familia, yo disfruto de lo que Dios me da, pero no disfruto de estar con Dios. Porque Dios me dio todo, pero yo de alguna manera dejé a un lado lo que es el Señor. Claro, sí. Yo últimamente aprendí, porque hay algo que yo llamo la picadora de carne. ¿Viste? O sea, cuando salís de la picadora de carne salís regio, ¿viste? Y una cosa que yo aprendí es, por ejemplo, a ser agradecido con Dios, con la gente, con lo que sea, ¿viste? Entonces, yo me levanto de mañana y puedo caminar, más allá que tengo alguna bobadita de salud ahí, pero no me embroma para vivir, no me embroma para nada. Y darle gracias a Dios, de repente, no sé, pinché la rueda de la moto, ¡pa! Bueno, gracias Señor. O como dice el pastor a veces, andás a ver si pues, las cubiertas mías son nuevas, ¿me entendés? O sea, ¿por qué vas a pinchar, no? Y de repente resulta que había un accidente esperándome en la esquina y yo no llegué porque estaba pinchado, ¿no? Y hoy, por ejemplo, me sucedió, yo hoy anduve como loco para arriba y para abajo. Y hubo un momento que yo anduve en la calle que no sé, sentí algo raro, sentí como que yo estaba más grande, sentí que la moto estaba más alta, sentí que el acelerador estaba, viste, viste. Pero aquello era raro lo que yo sentía, porque normalmente vos te subís un vehículo y andás. Y sentí, viste, de repente me empecé a sentir como vulnerable. Entonces dije, no, para acá hay algo raro, y ahí vi luces rojas, viste. Entonces empecé a pedirle a Dios que me cubra, que me proteja, porque, no sé, sentí raro, ¿viste? Y que te cuento que cuando venía para acá, para la iglesia, veo ahí en una zona que, ¿viste ahí el Palacio Legislativo? Que vos es la rotonda esa por adentro y enganchás graciada, ¿viste? Sí. Bueno, ahí había una moto abajo de un paragolpe. Se ve que el tipo le puso reversa al auto y quedó la moto y el paragolpe arriba. Y yo miraba eso y decía, porque ahí yo ya me sentía bien, ¿viste? Yo me sentía como más tranquilo. Pero en un momento yo le pedí a Dios, Señor, no sé qué onda, pero Yo creo que hoy a nivel general, como decíamos cuando arrancamos el programa, fue de alguna manera, fue un día complicado para todos. Sí. Para el hermano Luis, para vos, Ángel, aún para mí, de un día que venía muy fácil, sí. se complicó todito. Y la verdad que es así. Muchas veces nosotros queremos hacer la obra del Señor y de alguna manera el enemigo siempre está metiendo la cuchara para que nosotros no continuemos con expandiendo la obra. Hoy por hoy queremos decirle que estamos haciendo el programa y mandamos un saludo a los hermanos que se están recibiendo del Instituto MISPA. Nuestro hermano Norberto anda por ahí, muchos hermanos de la congregación, bueno, nuestros pastores están acompañando allá a los hermanos. Y de alguna manera se pasó por la cabeza, bueno, algunos de los invitados no podían llegar por el mismo asunto, ¿no? La misma causa, que tampoco hago que esté mal. Era algo mismo dentro de las cosas de Dios, ¿no? Es que está perfecto, porque los hermanos se fueron a preparar. Tal cual. Como hablaba Luis hoy. Uno cuando quiere algo, ¿qué tiene que hacer? Prepararse. Los hermanos se están preparando en la palabra,
para tener el conocimiento y al adquirir el conocimiento poder hablar de su palabra con propiedad. Entonces ellos están pasando este momento de alguna manera de el que se gradúa, el que pasa de año. Claro. Y de alguna manera se pasó, y tengo que decirlo, se pasó por la cabeza decir, bueno, suspendemos el programa. Y de alguna manera Dios, mediante el pastor, mediante nosotros, también nos habló a nosotros que debíamos seguir con esto. ¿Por qué? Porque debo decir que la obra de Dios no se detiene. La obra del Señor no se detiene. Y esto, que tal vez es un programa y tal vez nos sentamos y hablamos nosotros tres y tal vez no nos escuche nadie. Pero nosotros estamos hablando de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Claro. Sí. Para preguntarte, Ángel, hoy por hoy, después de todo esto que pasaste, después de alguna manera esos altibajos, crecimiento, estancamiento, ¿qué puedes decir hoy? Del punto de vista que lo estás viendo hoy, ¿qué le podés decir al Ángel de ese momento? A ese Ángel que de alguna manera tuvo esa mala experiencia, a ese Ángel que vivió esas cosas, que tal vez se deprimió, se sintió vacío, se sintió cargado, se sintió oprimido. ¿Qué le podés decir desde el punto de vista que hoy estás viviendo? Hoy, sí. Y que aprenda a confiar en Dios primero que nada, ¿tá? Y segundo, que hay en Dios, que Dios no está lejos, Dios está ahí. Dios no es una plegaria, no es un rosario, no es una cosa que uno recita, no es una idea. Dios está ahí. El Espíritu Santo está con nosotros, o sea, nos está rodeando, nos está acompañando, y a veces uno se siente solo, se siente mal, se siente desamparado, ¿no? Pero es importante que, o sea, por un lado entenderlo, pero por otro lado ponerlo en práctica y decir, yo qué sé, a veces escuché mucha gente hablar de que lo primero que uno hace cuando se levanta, no sé, habla con la mujer, rezonga a un hijo o piensa que va a ser en el día, pero Dios está ahí, ¿no? Y Dios se encarga de hacerte ver que está, ¿no? Así como, por ejemplo, si vas a, no sé, al libro romano, que habla de ese paralelismo entre la santidad y el pecado, ¿no? Y Dios separa pecado por acá y santidad por acá. Y Dios se va a hacer notar que Él está acá, donde está la santidad, ¿no? Eso por un lado. Y si vos te pones a leer, por ejemplo, las historias bíblicas que hablan en el Antiguo Testamento, de todas las batallas que tuvo el pueblo de Israel, Dios se encargó de que se notara que Él estaba. O sea, no es que justo rebotó un resorte y hizo no sé qué y andás a ver si fue Dios o el resorte. No fueron casualidades. No, fue Dios. ¿Viste? Como lo del arca, cuando no sé qué pueblo enemigo robó el arca y todos los pueblos que tuvieron el arca quedaron todas pestilentes. Y ahí se hizo famoso, el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas. Porque no era que un día ganaban, un día sí, un día no. Cuando Dios estaba, se notaba, ¿viste? Entonces o sea, que Dios está ahí. Que hay que ser honesto con Dios y hablarle. Y Él responde. Y te redoblo la apuesta. ¿Qué le dirías a esas personas que están pasando tal vez una situación como la que pasaste? Porque vos ya hoy estás en otro escalón, en esa escalera que hasta el día que nos vayamos con el Señor, sí, estamos continuamente subiendo esos escalones. Esto nunca para. Porque vos mirás para atrás y
y entendés que en cada uno de esos escalones, porque aparte diste con la expresión exacta, en cada uno de esos escalones vos creíste que llegaste al techo, pero no, era un escalón más. Cuando llegaste ahí arriba que decís ya está, no. Y claro, cuando entras a ver, fueron muchísimos escalones que dejaste para atrás, y vos mirás para atrás y creías que en el escalón de allá abajo habías tocado techo. No, y las cosas con Dios son así, ¿no? Entonces, los que estén, yo qué sé, en algún problema, en algún asunto ahí, que bueno, o sea, Dios sabe todas las cosas, por un lado, ¿no? Y segundo, bueno, que le den la oportunidad a Dios, que le den la oportunidad y Dios va a hacer algo. Yo con pila de gente he hablado, y mismo a mí me ha sucedido de estar en una situación pero pésima, y de repente Dios aparece y hace algo. Ahí, entonces en ese algo la puerta es enorme y no sabes de dónde viene el algo, ¿me entendés? Cuando vos querés acordar, mirás para los costados y decís, pero qué, y hace un rato estaba todo mal, y de repente aquello se encauzó todo, y que tenía problema o no está, o se tranquilizó, y de repente tu situación mejoró, y no sabes, pero esa es la mano de Dios. O sea, no, cuando uno le da la participación a él, ¿viste? Una de las últimas cosas más grandes que me pasó fue la última vez que me mudé para Salto, ¿viste? Y yo estaba ya viviendo, ¿viste? Con la madre de mi hijo y todo eso, y yo empecé a sentir que había algo que no cerraba, algo que no cuadraba, y yo no entendía, ¿viste? Y aquello a simple vista no sucedía nada, ¿viste? Pero me entré a angustiar, ¿me entendés? ¿Y qué hice? Yo estaba en un laburo allá, y empecé a agarrar los rincones para orar, ¿viste? Pero aquello era una desesperación, o sea, cuando llegaba al rincón, ni siquiera estaba llegando al rincón y ya estaba llorando, ya estaba en el mar de lágrimas, y aquello brotaba, yo no entendía nada, ¿viste? Era una cosa, y así tuve como 2 o 3 semanas, ¿viste? Yo lo único que le pedía al Señor era traer luz y dirección, nada más. No tenía idea qué pasaba, y bueno, y resulta que Dios trajo luz y trajo dirección. Y bueno, y bien dice la Biblia que nada queda oculto, ¿no? Pero claro, la luz vino de la forma que menos yo esperé, y cuando quise acordar, si bien se destapó lo que se tenía que destapar, pero yo ahí tuve paz, ¿viste? Porque lo que estaba oculto, que estaba atormentándome, que yo ni tenía idea que era, saltó, ¿viste? Y creo que fue la última vez que le dije a Dios, bueno, hace algo. Hoy en día le digo, bueno, Señor, me pongo en tus manos, y no escarbo por ese lado, porque Dios contesta, ¿viste? Dios contesta. No, y lo peor de todo que uno a veces reacciona así, ¿viste? ¿Sabes que Dios te va a contestar? El tema es que cuando vos te impones de esa manera, quizás después te sentís un poco en la culpa, decir, no la culpa, pero sí decir, si yo sé que Dios es bueno y me ha respondido tantas veces, ¿por qué te arrepentís de haber reaccionado así? ¿Me entendés? Quizás podés aprender y reaccionar distinto ante esa situación, que quizás el resultado va a ser el mismo, incluso quizás mejor, no lo sé, pero entendí esa parte de decir, después te sentís con eso que... Es que a veces, claro, lo que uno pide es demasiado, ¿viste? Y Dios te va a dar acorde a lo que vos necesitas también. Te lo da, mirá que te lo da. Entonces ahí es donde uno, yo me siento orgulloso de servir a Dios, porque nunca me dejó pegado. Al contrario, o sea, como te hablaba de los muchachos de la obra, ¿viste? Ellos me decían, no sé si sos brujo o no sé qué. Claro, me decían de todo, pero y una vuelta el sobreestante de la obra se quemó la cabeza, porque era literal, quería hacerme algo y le rebotaba. Y una vuelta se calentó, ¿viste? Y me dice, no, pues, no importa si vos esto y lo otro, porque vos a mí no me vas a meter miedo. Estaba re perseguido el tipo, ¿me entendés? Y yo no le hacía nada. Era él que rebotaba, ¿viste? Y yo me acuerdo de esa charla porque estaba re caliente conmigo, re quemado. Y yo estaba sentado escuchándolo, ¿viste? Y yo no entendía nada. Y claro, y era Dios.
Y tipo Dios decía, no, a él no me lo toques. La intención la tuvo, un poquito capaz que me pudo dañar, pero más nada, ¿viste? Entonces digo, yo qué sé, a veces uno está mal y a veces el enemigo también le gana la cabeza y el corazón a uno, ¿viste? Y a veces hay que tener en cuenta eso, que a veces uno está escuchando la boca equivocada, la voz equivocada, ¿viste? Porque cuando Dios habla, Dios trae paz. Por más que haya un relajo, una tormenta, y me ha sucedido, hay paz. Dios te da paz. Amén. ¿Viste? Sí. Aprovechamos y saludamos a los hermanos que han estado conectados por ahí. La hermana Sandra, la hermana Andrea por ahí, mi esposa Priscila por ahí anda. Bueno, tu yunta de programa, Andrea, andaba por ahí también. André, aprendí a compartir, André. Y mi mamá también, la hermana Mirta, anda por ahí, conectada. Alejandra, la verdad que una bendición que puedan estar conectados al programa y escuchando. La verdad que una bendición el testimonio, Ángel, lo que Dios hizo en tu vida, las cosas que te marcaron, las cosas que... Yo pensaba ahora, ¿no? del testimonio de Ángel, quizás muy distinto a los otros que han pasado, ¿no? Claro. Pero cómo se han desarrollado distintos temas que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? De lo que a uno le ha pasado, cómo se desmenuza y puedes entender que es algo que te pasa a todo, es parte del proceso, ¿no? Sí, claro. Y eso es de bendición aún para nosotros, porque estás compartiendo algo que te alienta también. Y estás escuchando algo que vos no sabés si en un futuro podés llegar a pasar por eso. Me explico, porque no estamos libres de pasar por nada de eso. Dios, en su inmensa misericordia, hoy nos tiene acá, y nos tiene, de alguna manera cubierto y en su mano, y la verdad que tenemos que ser agradecidos. El hermano Luis quiere enviar un saludo ahí. Bueno, yo quiero enviarle un saludo primero que nada a todos, porque bueno, no quiero ser tampoco egoísta. Claro, a todos los que han estado acompañándonos en este programa, y bueno, y también a mi amada esposa que se reportó a lo último, y bueno, estoy tratando de sumar puntos cuando llegue a casa poder cenar. La verdad que una bendición. Y bueno, sobre el final quería compartirles una palabra que se encuentra en Proverbios capítulo 16, verso 17, y es solo un fragmento y los quería dejar con esto porque entiendo que es de bendición y va acompañado de lo que hablamos. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Esto encasilla un poco todo, sin yo saber lo que iba a hablar el hermano Ángel, ni lo que íbamos, ni nada de lo que íbamos a plantear en este lugar, porque nosotros no hablamos de lo que vamos a hablar. Son temas que salen espontáneos, y que de alguna manera son temas, por decirlo así, frescos, que se hablan en el momento. Y yo tal vez no sabía el testimonio del hermano Ángel, el hermano Luis tampoco lo sabía, el hermano Luis no sabía lo que yo iba a preguntar, ni lo que el hermano Luis había pensado de alguna manera. Entonces quería dejarlo con esta palabra. Entiendo de que es el Señor hablando y el Señor... Si vos te pones a pensar, para confirmarlo aún, era lo que hablaba la palabra, el culto del domingo, ¿no? Que hablaba, no me acuerdo bien el nombre, ¿te acordás que decía? Cuando él lo entendió como era, se apartó de lo malo, ¿me entendés? No me acuerdo el nombre de la persona, pero es así, para poder... Esto lo lleva a lo que hablábamos hoy, de seguir escalando acorde a lo que Dios nos mandó a hacer. Si sabes que por ahí, tratá de apartarte, de luchar con eso. Esa va a ser tu lucha diaria. Va a ser la búsqueda y tratar de hacer las cosas bien, o sea, apartarte de lo malo. Porque hoy, gracias a Dios, tenemos en nuestra conciencia el Espíritu Santo que te dice, vos sabés que por ahí no es, ¿me entendés? Y bueno, el pecado muchas veces nos aparta realmente del Señor. Que podamos estar apercibidos y sabemos por dónde caminar, porque Dios es fiel y te muestra, y que podamos ir por ahí. Como hablaba el pastor ayer, no se puede servir a dos señores, no podemos estar en el medio. Tal cual. O es por un lado o es por el otro. Así que, bueno,
una bendición. Dice la palabra, velad y estar sobrios. Amén. Sí. La verdad que una bendición el programa de hoy. Para nosotros fue bendición. Todo lo que hablamos, Sí, todo lo porque que quizás compartimos. muchas veces obviamente ustedes quizás no saben, pero muchas veces entre semana uno se prepara, programa, bueno, podemos invitar a tal hermano, lo que sea. Y hoy quizás, como decíamos en un principio, Fue espontáneo. Espontáneo, y yo me siento bendecido. No quiere decir que los otros programas no. No. Pero como Dios Claro. termina orando aún así, Él ve la intención de nuestros corazones, decir, bueno, llegamos y a las corridas hay que 25.000 problemas, y Sí. Él termina estando con nosotros, ¿no? Y eso es de bendición. Y aparte las enseñanzas que quedan, ¿no? Porque uno se lleva la enseñanza y la gente que escucha también se lleva las enseñanzas. Y a ver, hay algo que aprendí, y es aprender de los demás. O sea, aprender, por ejemplo, si yo fui rebelde y mentiroso y yo veo a la persona como está hoy, que metele que vino a dar un testimonio de cómo era, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué necesidad yo de atravesar por todo lo que pasó el hermano? Si el hermano justamente está acá diciendo, no sean No es por ahí bobos, Lo que, o sea, lo que claro. hablábamos, de ir a buscar los frutos. Vinimos a buscar los frutos. Claro. Y no nos encontramos con hoja, nos encontramos con fruto. El fruto puede Claro. ser en ese caso la experiencia de advertirte, vos no es por ahí. Quizás si fuera hoja, estaría seco y vos estarías haciendo lo mismo, ¿me entendés? Claro. Tirando la cacha contra la pared porque no ves algo reflejado en el cual Dios obró para que pueda ser de bendición para otro. No cumplió con el fruto y bueno, Sí. Así que bueno. La verdad que una bendición. Agradecerle a todos los que estuvieron conectados, a todos los que estuvieron escuchando, todos los que han saludado por la página. La verdad, una completa bendición para nuestra vida. Agradecerle, y bueno, nos encontramos el próximo lunes. si Dios quiere, Ya hay un invitado confirmado. anda. Barbaridad. No vamos a Esto todo, lograr viste, que nada. ¡Qué momento! ¡Qué momento! No se va a Es lograr verdadero. nada. Ni se lo espera. Así que bueno, Barbaridad. Ahora como ansia, ¿qué pasa? después te cuento. ¡No! Al privado. No es changa. La verdad que una bendición. Bueno, un abrazo a cada uno. Bendiciones para todos, gracias por estar ahí. Dios le bendiga. Bendiciones para ti. La mañana